Gloria a Dios, aleluya. Quiero hablar hoy de alguien muy importante para la iglesia. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Efesios. Glorifiquen a Dios, hermano. Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer el verso 30. Efesios 4, versículo 30. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora ustedes. Y vamos a leer allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. ¿Qué dice? ¿Todos juntos? Amén. Pueden sentarse. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el que da testimonio si somos de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Cuando llegamos a Cristo y recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, hay una gran diferencia entre tener al Espíritu Santo y la otra, vivir en comunión con Él. Todo creyente que ha nacido de nuevo, el nuevo nacimiento viene de esa manera, por el poder del Espíritu Santo. Todo creyente que ha nacido de nuevo recibe al Espíritu Santo como sello de su salvación. Lo dice ahí en Efesios, alguien que lo lea, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es hasta el 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Pero eso no significa que siempre estemos disfrutando de una comunión íntima con Él. Muchos cristianos, no sé si a ustedes les han pasado eso, pero muchos se preguntan por qué ya no siento el gozo que tenía al principio, por qué no me siento igual. O quizás se pregunten por qué la Biblia ya no me habla como me hablaba antes, porque la palabra ya no me impacta como me impactaba antes. Quizás se pregunten por qué mi oración parece tan simple o tan seca. ¿Por qué no arde mi corazón cuando estoy orando? ¿Por qué ya no tengo deseo de servir? ¿Por qué Dios parece guardar silencio delante de mí? Hermanos, la Biblia enseña que aunque Dios no abandona a sus hijos, aquí dice que sí podemos entristecer al Espíritu Santo
con nuestras actitudes y apagar su obra. Y eso sucede cuando resistimos al Espíritu Santo. Ahí, hermanos, apagamos todo lo que nos lleva al crecimiento, a la madurez, a la condición espiritual que Dios desea. Y eso es cuando resistimos su dirección. Esta enseñanza que estamos hoy estudiando no pretende generar temor, sino llevarnos a una reflexión sincera y al arrepentimiento. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes de hablar de entristecerlo, tenemos que recordar quién es Él, qué papel juega con la iglesia. Hermanos, Él es el responsable de la iglesia. Dice que Él nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia. Dice que Él es el que te consuela. Él es el que ora, inclusive por ti, delante de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza impersonal, ni una simple influencia. Es Dios mismo obrando en nosotros. Allá en Juan 14, yo quiero que vayan a Juan 14, versos 16 y 17. ¿Alguien que le dé lectura? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, dice, con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Y dice el verso 13 de Juan 16, ahí mismo en Juan, verso 16, el verso 13, que dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 16, verso 13. El Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere, para saber las cosas que le habrán de venir. Dice todo lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué pudieron captar ahí en ese versículo? Dice que Él los va a guiar, dice, a la verdad. Hay gente que anda buscando la verdad, que anda metida ahí en religiones y en confusiones, yo le llamo más que nada, ¿verdad? Y hermanos, y el que te lleva a la verdad es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el que tiene el Espíritu Santo es de Dios, y el que no lo tiene, no es de Dios. Dice que te va a guiar a toda la verdad, y Él te va a dar a saber lo que habrá de venir. Amén. Dice en Romanos 8:26, ¿qué hace el Espíritu Santo por ti? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. ¿Y qué más? Y Él mismo intercede, dice, por nosotros. Amén. Cuando no sabemos orar. Yo decía, a mí antes me impresionaba mucho el don de lenguas. Me impresionaba mucho. Digo, no.
Inclusive alguien llegó a decir que el que no tiene el don de lengua no es de Dios. Hermanos, son muchos los dones que el Espíritu Santo. Pero el que tiene el don de lengua dice que se edifica a sí mismo, ¿o no? Al menos que tenga el don de interpretación. Entonces sí, no digo nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando alguien tiene problemas para orar, llega el Espíritu Santo y te ayuda a orar. Inclusive él mismo intercede. A mí me pasó de manera particular. Yo una vez, el varón de Dios que nos llevó a recibir a Cristo, nos puso a 8 días en ayuno y oración. Y a los 8 días llegó una persona a pedirnos de favor que fuéramos a orar por su hermana porque estaba endemoniada. Y yo no sabía, yo estaba asustado. Digo, bueno, ¿y eso qué es, no? Y yo digo, pues yo estaba entre charla y guana, yo no sabía ni qué rollo, ¿verdad? Y cuando llegamos yo vi a la mujer, ay Dios mío, sí estaba así, sí estaba ahí muy terrible, ¿no? Hasta hizo el sillón así, lo aventó para un lado. Digo, ¿y ahora qué hacemos? Yo digo, yo ya estaba queriendo sacar mi karate ahí. Que me dice el varón que iba a orar por ella, dice, ustedes doblen sus rodillas y pónganse a orar, cúbranse con la sangre de Cristo. Y yo no sabía orar. Yo digo, bueno, ¿y qué digo, no? Doblé mis rodillas y yo le decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo le decía, sácale esa cosa a esa señora. Yo empecé a decir. Y de repente yo estaba hablando, pero mi boca enmudeció. Yo en mi cerebro estaba clamando, mi cerebro. Y yo creía que mi boca también lo estaba diciendo lo que mi cerebro le ordenaba. Pero mi boca enmudeció y empezó el Espíritu Santo a gemir por mí. Fue una experiencia bastante, ¿cómo le podría decir? Poderosa. Que yo tenía los ojos cerrados y estaba viendo lo que estaba pasando alrededor. Y sentía yo como que estaba flotando. Sentía yo una presencia muy grande. Yo empecé a llorar, me estaba contristando el Espíritu Santo y estaba en ese momento usando mi boca y usando mi mente para él hacer algo con esa mujer, y esa mujer fue liberada, le salió esa cosa. Yo vi cuando le salió esa cosa, le salió por la cabeza. Y fue una experiencia, mi primera experiencia en Cristo, y de una manera tremenda, ¿no? Tremenda. Y a través del ministerio Dios me ha llevado a orar por ese tipo de personas, que cuando alguien me invita, yo es lo que no quiero que me inviten a eso, ¿no? Porque es algo tremendo. Es algo tremendo. Pero les digo una cosa, hermanos, dice que Él nos ha dado un espíritu, que dice de valentía, ¿verdad? Y dice allá en Marcos 16, dice, estas señales que dice, seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, para poder llegar a eso, imagínense ustedes el carácter y la condición espiritual que tenemos que tener, porque Dios nos está pidiendo que hagamos eso. Y no le está hablando al pastor nada más, le está hablando a toda la iglesia. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Te da esa valentía, te reviste. Yo he tenido experiencias tremendas, donde el Espíritu Santo me ha revestido y me ha dado fuerza, donde me quita el miedo. El Espíritu Santo te quita el miedo. Es imprescindible, hermanos, para la iglesia. Dice allá en 1 Corintios capítulo 2 versos 10 al 11 que Él dice, hasta el corazón de Dios se escudriña. Imagínense. Entonces imagínate tú cómo estás delante de Él. Y una de las cosas que dijo Jesús, puedes quizás ofender al Padre o quizás puedas ofender al Hijo y te puede ser perdonado, pero una ofensa en contra del Espíritu Santo, dice, no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero.
Imagínense la importancia del Espíritu Santo y nosotros contristándolo. Y nosotros entristeciendo al Espíritu Santo. Es terrible, hermanos. No podemos entristecer una energía como muchos le llaman. Solo puede ser entristecida una persona. Y el Espíritu Santo es una persona que se entristece cuando nosotros, aún conociendo de Cristo, andamos ignorando su voluntad. Eso significa que el Espíritu Santo mantiene una relación personal con el creyente. Muchos dicen, ¿verdad? Me voy a esconder, no me ve el pastor, no me ve la iglesia, y se esconden. Hermano, pero si el Espíritu Santo está ahí, contigo, a donde vas lo llevas. Pero te escondes del pastor, te escondes de los hermanos de la iglesia, que no te vean tus fechorías. Pero el Espíritu Santo ahí donde tú vas, va a Él. Y a veces nos volvemos sinvergüenzas. Y Él se entristece y luego dice, ¿por qué ya no siento yo eso que sentía? ¿Por qué estoy más frío que el témpano de hielo ese que chocó con el Titanic? Tiene que ver con nosotros. La palabra griego lipeo significa causar dolor. Eso es lo que causamos en contra del Espíritu Santo. Le causamos dolor, le causamos aflicción y lo herimos profundamente. Por eso se entristece. Pablo utiliza una palabra que expresa el dolor que experimenta la persona que ama. Aquí no habla de ira, no habla de rechazo, habla de dolor que produce el pecado en una relación. Hermanos, cuando un padre ama profundamente a su hijo y cuando el hijo toma malas decisiones, el padre no deja de ser padre, pero su corazón sí se entristece. Así ocurre con Dios, ¿o no? ¿Cuántos padres han aconsejado a sus hijos, no hagas esto, no hagas? Y luego los ven en la cárcel o los ven en las drogas o asesinados? Y imagínense el corazón de su papá. Así el Espíritu Santo se entristece con lo que nosotros hacemos. ¿Qué cosas son las que entristecen al Espíritu Dios? Aquí Pablo no menciona primero pecados escandalosos. Está hablando de actitudes del corazón. Dice en Efesios 4:31, ¿qué dice? Esas son las actitudes. Y les digo una cosa, eso se vive en los hogares cristianos. ¿Qué dice Efesios 4:31? Dice, quítese de vosotros, dice, toda amargura. ¿Qué más? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y hay hogares cristianos que parecen ring de box. Mismos siervos de Dios a veces maldiciendo a otras personas. Y es lo primero que tenemos que hacer un pacto es con nuestra boca, hermanos. Nuestras actitudes, con nuestros ojos.
Y tenemos que analizar cada una de esas cosas. Dice, quítese de vosotros toda amargura, ¿verdad? Amén. ¿Qué es la amargura? Es un resentimiento que nunca fue entregado a Dios. Esa es la amargura. Se convirtió en una raíz. Una persona amargada deja de disfrutar la gracia de Dios. Comienza a criticar a otros. Pierde la paz. Y dice que contamina. Una persona amargada contamina a otros. Lo dice Hebreos 12:15. Léanlo para que vean que no les miento. Hebreos 12:15. ¿Ustedes han convivido con personas amargadas? ¿Cómo son? Todo les parece mal, todo lleva a la contraria, nada está bien. No pueden vivir con una persona así. ¿Qué dice Hebreos 12:15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, goce el torno, y por ella muchos sean contaminados. Fíjense, dice que dejan de alcanzar la gracia de Dios y contaminan a otros. Todo porque permitieron que un resentimiento se atesorara ahí en su corazón y nunca se lo entregaron a Dios. Luego dice que se quite de nosotros todo enojo, ¿sí o no? La Biblia, hermanos, distingue entre una indignación justa y una ira que domina el corazón. Digo, ¿y dónde está eso? Efesios 4:26, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar al diablo. Airaos, dice, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay personas que se enojaron y al otro día siguen enojadas, y al tercer día siguen enojadas, y pasa la semana y siguen enojados, pasa el mes y siguen enojados. Hermanos, ¿eso qué es? Le abriste espacio al pecado, y eso ya es una raíz. Eso ya se convierte en iniquidad. Cuando la Biblia dice que tienes que perdonar 70 veces, 7 al que te ofende, ¿o no? Luego dice, habla de la maledicencia. ¿Qué significa maledicencia? Cuando hablas mal de otra persona. Hay personas que son especialistas en eso. Hablar mal de otros, destruir reputaciones, criticar constantemente, sembrar división. Eso es maledicencia. Dice Santiago capítulo 3, versos del 5 al 10, que la lengua puede destruir más que una espada, y puede incendiar, dice, ese pequeño miembro puede incendiar un pueblo. Dice que tiene fuego del infierno una lengua así. Haz de cuenta que Satanás te trae ahí lumbre de ahí del infierno, ahí te la pone ahí en la boca. Cuando tenemos que ser como Isaías, que venga el ángel y traiga un fuego, pero del altar, y que purifique con fuego nuestros labios para hablar correctamente, ¿verdad? Pero estamos al revés. Aquí también habla de malicia.
¿Qué es la malicia? Hacer daño deliberadamente. Cuando te alegras del fracaso ajeno. Cuando guardas deseos de venganza. Hermanos, ¿ese es el carácter de Cristo? No. Nuestro carácter tiene que reflejar el carácter de Cristo. ¿Amén? Tiene que llevar inclusive hasta un pensamiento, dice, cautivo a la obediencia a Cristo. Y dice allá en Primera de Tesalonicenses 5:19, dice que no debemos apagar al Espíritu. Y cuando habla de no apagar, hermanos, la imagen que tú te viene a tu mente es la de apagar un fuego, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Es un fuego purificador, hermanos. No sé cuántos hayan sentido ese fuego en sus corazones. Dice el Señor, aviva ese fuego que hay en ti, es la presencia del Espíritu Santo. Avívalo, no lo entristezcas, no eches por la borda todo lo que le costó a Jesús. El Espíritu Santo produce pasión, produce convicción, produce amor, produce gozo, produce deseo por la palabra. Pero podemos apagar ese fuego. Hay algo que a veces veo y digo yo, bueno, cuando a ti no te gusta leer la palabra y te da sueño estudiar la palabra, y cuando se está predicando te pasa por un oído y te sale por otro, está hablando de la ausencia del Espíritu Santo en tu vida. A veces estoy predicando y hay muchos que están durmiendo. Es porque están faltos de la comunión con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que la palabra de Dios, que tiene que hacer en ti, dice que te tiene que hacer temblar, te tiene que hacer llorar la palabra de Dios. Pero cuando eso ya no está, estás hablando de que no hay comunión con el Espíritu Santo. Cuando no tienes deseo de estudiar la palabra, estás hablando de que no hay comunión con el Espíritu Santo, que lo estás contristando. Yo veo que en un baile hasta amanece la gente, ¿verdad?, tomando y bailando y haciendo tonterías. Pero aquí ya con 2 horas que estamos aquí en el servicio, ya están chocados, ya se quieren ir. Y hermanos, ustedes saben lo que es un avivamiento. Si hubiera un avivamiento aquí, podrían pasar 2 o 3 días, 1 semana, hasta 2 semanas. Y les puedo asegurar que ni siquiera comerían ni tendrían hambre, y no tendrían ganas de salirse de aquí si hubiera un avivamiento. Porque el poder del Espíritu Santo es lo que produce. Pero cuando ya nos anda la patita, ¿verdad?, que ya nos queremos ir, está hablando de la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿O no es así? Dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo lo apagamos? Cuando ignoramos su voz, cuando justificamos el pecado. Yo estoy bien, yo no tengo problemas, los demás están mal, es lo que decimos, ¿verdad? Resulta que lo que más criticamos es lo que más hacemos. Me decía una persona que andaba en adulterio, estaba criticando a otro. Yo no sé cómo hace eso, y eso que está en la iglesia. Mira lo que trae otra mujer. Le digo, pero si tú andas haciendo lo mismo. Y ya hasta se me quedó, hasta se me peló los ojos. Le digo, ¿qué dijo Jesús? Primero ve la viga en tu ojo y luego ve la paja en el ojo ajeno. ¿Qué te pasa? No, ya mejor no digo nada, no. Pues si no digas nada, mantente callado.
Eso andaba haciendo. Y lo que más criticas es lo que más haces. Dice Santiago, cuando tú señalas a otro, te estás juzgando a ti mismo. Solamente Dios puede juzgar. Y a veces justificamos el pecado. Vivimos vidas dobles. Resistimos la dirección de Dios. Despreciamos la corrección de Dios. Cada vez que el Espíritu Santo te dice perdona, tú le respondes no quiero. Estamos apagando la obra en nosotros. Cada vez que el Espíritu Santo te dice busca mi presencia, nosotros preferimos cualquier otra cosa, cualquier otra distracción, y el fuego comienza a apagarse. Como cuando sacas una brasa de la nafta. Así comienza la vida de las personas. Y no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. Hermanos, no quiere decir, ¿verdad?, que tú vayas a perder la salvación. Dios te regaló la salvación, cuídala. ¿O no dice eso? Cuídala con temor y con temblor. ¿No dice eso? Dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que Satanás no te puede destruir? Porque lo primero que ve en ti es ese sello que Dios puso en ti, el sello del Espíritu Santo. No desaproveches lo que te fue dado. ¿Sí? El sello permanece, pero la comunión se debilita. ¿Qué fue lo que comprendió David después de que adulteró? ¿Qué le dijo al Señor? No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve, me dice, el gozo de tu salvación. David había perdido el gozo, no la relación con Dios. Había perdido la alegría de caminar con Dios. Y él lloró, rogó, porque le fuera restituido eso. ¿Hubo consecuencias? Sí. Pero el Señor restituyó a David. Dice que era conforme a su corazón David. Hermanos, hay consecuencias, ¿verdad?, cuando se pierde el gozo espiritual. Se enfría el deseo de orar. Ya cuando no te dan ganas de orar, preocúpate. ¿Cuántos están en esa situación ahorita? Que ya les cuesta trabajo doblar rodillas y orar a Dios. La Biblia deja, hermanos, de impactarnos también cuando estamos en esa situación. La conciencia comienza a endurecerse. Se pierde sensibilidad al pecado. Disminuye el fruto del Espíritu. Y el servicio se vuelve rutina. Por eso se duerme. Porque es rutina. ¿De qué estamos hablando entonces? Dice allá en Gálatas 5:16, que dice el Señor, dice, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. La vida cristiana consiste, hermanos, en responder diariamente a la dirección del Espíritu Santo. No basta con haber tenido una experiencia con Dios hace años. Sí, se trata de tener todos los días esas experiencias con Dios.
No hace, yo hace 20 años era buenísimo, ¿verdad? En ese aspecto. Sí. Pero ahorita, ¿qué pasó contigo? Estamos viviendo de glorias ajenas o de glorias pasadas. Y muchos cristianos están así, ¿verdad? Tenemos que tener esas experiencias diarias con el Señor. Dios dice que es grande, hermanos, es maravilloso en todo lo que hace. La comunión tiene que renovarse cada día. Por eso dice allá en Lamentaciones que Dios cada mañana, ¿qué dice? Hace nuevas sus misericordias. Amén. Un carbón encendido, hermanos, fuera del fuego, comienza a apagarse. ¿Sigue siendo carbón? Sí, ¿verdad? No cambia su naturaleza. Sigue siendo carbón, pero pierde el calor. Muchos creyentes siguen perteneciendo a Cristo, pero han perdido el fervor por mantenerse en la presencia de Dios. Tenemos que restaurar, hermanos, eso que ya perdimos. Dice allá en primera de Juan 1:9, que dice que Dios sigue siendo fiel para perdonar. ¿No es? Dice allá Apocalipsis 2, del 4 al 5, que tenemos que volver al primer amor. Tenemos que rogarle a Dios, ¿verdad?, que nos devuelva ese amor por Él. ¿Amén? Y tenemos que fortalecernos, dice, con la palabra. La palabra es lo que hace, es alimento. Restaura nuestra fe, restaura la comunión con Dios, nos ayuda a discernir su voluntad, la palabra de Dios. Y es lo que usa el Espíritu Santo para poder hablar. Y uno de los aspectos más importantes, hermanos, es obedecer inmediatamente. Porque si pospones la obediencia, eso se va haciendo acumulativo, se va haciendo más grande y más difícil. Es ahora. Amén. Cada acto de obediencia fortalece la sensibilidad espiritual hacia Dios. Hay que empezar. Dice el Señor, comienza a vivir en santidad. Amén. Y el ejemplo mayor que tenemos es Jesús. Él vivió siempre en perfecta comunión con su Padre. Él vivió en el poder del Espíritu. ¿Por qué crees que Jesús pasó por todo eso? ¿Qué le dijo a Juan? Bautízame. Señor, pero yo no soy digno. Tú bautízame para que se cumpla toda verdad y toda justicia. Y dice que ahí mismo fue bautizado por el Espíritu Santo y Jesús comenzó su ministerio. Entonces, si Jesús comenzó de esa manera, ¿qué necesitamos nosotros? Él es el ejemplo. Y tú tienes que caminar de esa misma manera delante de Dios, como lo hizo Él. Dice que Él fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hacer la obra, el ministerio, milagros y muchas cosas, porque era usado con poder. ¿O no? Él se alejaba y dice que allá solo Él comenzaba, oraba a Dios todos los días. ¿O no? Jesús iba al templo. No, hermano. No iba a orar, iba a orar. Él iba al templo. Inclusive le fue dado el rollo de Isaías, ¿verdad? Y comenzó a predicar ahí. Inclusive lo quisieron matar porque sanó a personas en el templo. Él nos dejó el ejemplo de asistir a la iglesia. ¿O no? Nos dejó el ejemplo de predicar aún en contra de que la gente se enojaba. Y un ministerio sin sanidad y sin milagros no tiene el respaldo del Espíritu Santo. Un ministerio tiene que ser respaldado con todo eso.
Dice que las señales y milagros que Dios hizo era para respaldar la palabra que Él traía a las personas, ¿sí o no? Era lo que el Mesías iba a hacer. Y es el legado del Señor para nosotros. Cada cosa que hagas, ¿sí? Cada servicio, lo que tú hagas, tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. Amén. Esos jóvenes que escogieron para servir a las mesas, ¿qué particularidad tenían? Dice que eran llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Y tenían sabiduría para atender las mesas, imagínense. El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, en todo lo que hacemos. Y si no, mejor no tiene caso seguir. Si no es así, no tiene caso. Porque tiene que ser de esa manera. ¿O no? Hay muchos que han renunciado. Hermanos, Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo, siendo el Hijo de Dios. Vivió dependiendo del Espíritu Santo. Cuanto más nosotros necesitamos caminar cada día guiados por Él. ¿O no? Entonces aquí, hermanos, la pregunta no es si tienes al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿le estoy permitiendo al Espíritu Santo transformar mi carácter? La pregunta es, ¿escucho su voz cuando me corrige? La pregunta es, ¿hay resentimientos que no he entregado? La pregunta es, ¿hay palabras que he dicho con mi boca que han herido a otros? La pregunta es, ¿estoy apagando el fuego espiritual por desobediencia o indiferencia? La pregunta es, ¿mi comunión con Dios es más profunda hoy que hace un año? El Espíritu Santo no busca una religiosidad exterior, busca corazones humildes, corazones obedientes, corazones sensibles a su dirección. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esas son las ovejas. Los demás son cabritos. Las ovejas obedecen. El mayor peligro para una iglesia, hermanos, no siempre es la persecución desde afuera. El mayor peligro es la pérdida gradual de la sensibilidad hacia la presencia de Dios. Una congregación puede mantener sus reuniones, puede mantener sus programas, puede mantener sus ministerios, pero si deja de escuchar la voz del Espíritu, corre el riesgo de conservar la forma de la piedad mientras pierde su poder. Acuérdense que el Espíritu Santo es poder. Dice, hermanos, vamos a leer Segunda de Timoteo 3:5, ¿qué dice? Dice, tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella, dice, a los tales evita. Por eso cada creyente debe examinar su corazón. Hay actitudes que están entristeciendo al Espíritu. ¿Estamos respondiendo con obediencia cuando Él convence de pecado? ¿O estamos haciendo lo contrario? El Espíritu Santo te impulsa a perdonar, te llama a buscar a Cristo. Dios no desea una obediencia basada en el miedo, sino una respuesta nacida del amor. Dice que la presencia del Espíritu Santo te lleva a glorificar a Jesucristo en todo lo que haces. Cuando tú dejas de glorificar a Cristo, preocúpate entonces, porque estás dejando de negarte a ti mismo. Le estás dando lugar a la carne.
La comunión con el Espíritu Santo se fortalece, hermanos, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, cuando permitimos que Él forme en nosotros el carácter de Cristo. La presencia del Espíritu Santo en las personas, hermanos, para poder agradar a Dios, para poder estar en victoria, para poder vencer los dardos del enemigo, para poder enseñar a otros, para poder vivir en el gozo de la salvación, para poder, hermanos, glorificar a Dios cada día. Es verdaderamente relevante que nosotros tengamos una comunión diaria con el Espíritu Santo. Yo siento que tenemos que pedirle perdón. Tenemos que pedirle perdón y tenemos que rogarle, hermanos, porque que Él vuelva a tener esa comunión correcta con nosotros. Pero para poder tener esa comunión correcta con nosotros, imagínense todo lo que tenemos que cambiar. Es el deseo de Dios, que tú tengas esa unidad con el Espíritu. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, verdaderamente lo has recibido de tu corazón, entonces sí tienes que tener una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú le sirvas, lo vas a hacer con todo el amor, ¿verdad?, que Dios te está pidiendo que lo hagas. Cuando tú alabes, créeme lo que te vas a gozar ahí donde estás, y vas a poder darle la alabanza y la gloria que Él está requiriendo. ¿Sí? Todo lo que hagas con la presencia del Espíritu Santo, dice la Biblia, ahí dice, irán de poder en poder y de gloria en gloria. Y entonces es cuando se aplica la palabra, cosas mayores que las que yo hice, entonces ustedes podrán hacer. El mundo está necesitando a personas que verdaderamente amen a Dios y que tengan una comunión perfecta con el Espíritu Santo. Que podamos caminar, hermanos, y que podamos bendecir a otros cada día, ¿verdad? Amén. Pero primero comienza contigo. Vamos a ponernos en pie. Dile al Señor, Señor, hoy me presento delante de ti, Padre, y quiero hacerlo con total humildad, con total reconocimiento, Señor. Padre, reconozco que he descuidado mi comunión, Señor, contigo. Reconozco que he permitido que el orgullo, que la amargura, que la falta de perdón, que la indiferencia y la desobediencia ocupe un lugar en mi corazón. Y entiendo que esas actitudes no reflejan el carácter de Cristo. Señor, perdóname. Examina, bendito Dios, lo más profundo de mi corazón, de mi interior, Señor, y trae a mi memoria, trae delante de mí todo aquello, bendito Padre Celestial, que necesita ser transformado. Dame un corazón sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, quiero obedecer, anhelo obedecer, aun que cuando lo haga, Señor, implique renunciar a mi propio orgullo o a mi comodidad. Aviva, Señor, en nosotros el amor por tu palabra. Aviva, Señor, en nosotros el deseo de la oración. Aviva, Señor, esa pasión por vivir en santidad. Y que el fruto del Espíritu sea evidente, Señor, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de servir, en nuestra manera de perdonar, en nuestra manera de amar. Y haz de nosotros, Señor, una iglesia que no solo conserve la verdad en sus labios, sino que la viva, Señor, con fidelidad cada día. Que cada día, Señor, pueda caminar más cerca de ti. Que cada día, Señor, refleje la vida de Cristo en todo lo que haga, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Dice la Biblia que te debemos honrar, Señor. Esa es la manera de honrarte, Señor.
Que tu nombre sea glorificado por la gente, Señor, cuando vean, Señor, en nosotros esas personas que te aman, Señor, esas personas que te obedecen. Padre, entonces podremos decir, Señor, que somos portadores de tu gloria. Es entonces cuando podemos, bendito Dios, sanar, Señor. Es cuando podemos, Señor, echar fuera demonios. Es cuando podemos, Señor, beber cualquier cosa mortífera y no nos hará daño. Es cuando podemos, Señor, pisar, Señor, hollar escorpiones. Es cuando podemos, bendito Dios, caminar con autoridad, Señor, y en el poder, Señor, de tu Santo Espíritu. Quita, Señor, toda religiosidad. Quita, bendito Dios, toda falsa piedad. Queremos ser verdaderos, auténticos, genuinos, bendito Dios. Que seamos verdaderos y justos, Dios Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Amén.